Hola a todo el mundo y bienvenidos a la historia de otros cuentos. En el capítulo de hoy vamos a hacer un recorrido por la ciudad romana, cómo estaba configurado su urbanismo y cuáles eran los ritos principales para su fundación. También repasaremos algunos de los edificios más importantes. Comencemos ahora nuestro recorrido por las ciudades romanas. Lo primero será estudiar el diseño de las mismas, es decir, su urbanismo. La civilización romana fue esencialmente urbana. La ciudad era el centro político, militar, administrativo y cultural del mundo romano, y en ella se realizaban importantes actividades económicas como las manufacturas, los servicios y el comercio. La expansión de Roma puso las bases del proceso de urbanización de Europa y el norte de África. En la zona oriental ya existían importantes núcleos anteriores a la expansión romana. Aunque este entramado urbano entró en decadencia durante la época medieval, gran parte de las actuales ciudades son de origen romano, a menudo como continuidad de los campamentos de las legiones, o se desarrollaron durante su dominio sobre asentamientos de pueblos autóctonos. Podemos citar algunos ejemplos, como París, la antigua Lutecia, Londres, Londinium, Colonia, la colonia Agripina, Lisboa o Lisipo, Barcelona, antiguamente llamada Barcino, Sevilla, que se desarrolló desde la población de Hispalis, o la africana Leptis Magna, cerca del actual Trípoli, en Libia. El primer paso para la construcción de una nueva ciudad sería elegir un buen emplazamiento. Vitruvio, arquitecto romano de finales del siglo I a.C., fijó las bases teóricas para las edificaciones de las ciudades en su Tratado de Arquitectura. Un modelo con claras influencias helenísticas, el trazado en Namero de Hipódamo de Mileto y de las ciudades etruscas. Para Vitruvio era esencial escoger bien un terreno favorable, para lo que debía estar elevado y protegido de nieblas y vientos. Debían evitarse zonas pantanosas y era necesario el acceso al agua potable, por lo que buscaron la cercanía de manantiales o la posibilidad de llevar el agua hasta la población mediante canales y acueductos. No bastaba la presencia de un río o la construcción de pantanos y aljibes, pues el agua podía no ser apta para el consumo, mientras que los pozos eran insuficientes para abastecer a grandes poblaciones. Elegido el emplazamiento, se procedía al rito de fundación, copiado del mundo etrusco. En primer lugar, se consultaba la voluntad de los dioses a través de los augures. Una vez confirmada la buena disposición de los inmortales, se procedía al inauguratio, cavando un pozo para enterrar las ofrendas y tierra del lugar de origen de los colonos. A continuación, se marcaba el pomerium, o límites sagrados de la ciudad. Para fijarlos, se trazaba un surco con un arado del que tiraban un buey y una vaca guiados por un sacerdote. Finalmente, eran también los sacerdotes quienes ofrecían a los dioses los pertinentes sacrificios. Cumplidos los ritos de rigor y con los dioses de su parte y el perímetro fijado, se articulaba el interior de la ciudad, en torno a dos calles principales, el Cardo, que atravesaba la ciudad de norte a sur, y el Decumanus, orientado de este a oeste, por lo que eran perpendiculares entre sí. El resto de calles se sucedían de manera paralela a las principales, formando manzanas ortogonales. Aunque se buscaba la coincidencia con los puntos cardinales, Vitruvio señalaba que la orientación de la cuadrícula debía adaptarse a cada emplazamiento, considerando los vientos predominantes en cada territorio. Las calles Cardo y Decumanus se cruzaban en el centro de la población, lugar en el que solía ubicarse el foro, centro neurálgico de las ciudades. Un espacio rectangular y a menudo porticado en el que se concentraban los principales edificios públicos, como la curia y la basílica, y también los templos principales, el consagrado a la tríada capitolina y el dedicado al culto imperial. Los edificios para espectáculos como el teatro y el anfiteatro se distribuían por la ciudad, al igual que las termas, esenciales en cualquier población romana que se precie de serlo. El circo, por su tamaño, solía situarse a las afueras de la población. Son muchos los ejemplos de ciudades que cumplen con este modelo de retícula. Uno de los más espectaculares por su estado de conservación es la ciudad de Tingat, fundada por Trajano hacia el año 100 después de Cristo con el nombre de Colonia Marciana, Ulpia, Traiana, Tamugadi. Este modelo ideal de ciudad no se aplicaba en todas las poblaciones. Los romanos fueron muy flexibles a la hora de adaptarlo a la naturaleza del terreno donde se fundaba la ciudad, como podemos comprobar en los yacimientos españoles de Bilbilis, Segóbrida o Arcadia. El diseño de las calles de las ciudades romanas nos es muy familiar. Una calle central en Losada, de la que tenemos importantes ejemplos, como el yacimiento de la Almoina en Valencia, limitada a ambos lados por un bordillo que la separaba de la acera, y en esta acera se podían instalar comercios y negocios en los bajos de las viviendas. De las viviendas romanas hablaremos más adelante en el apartado de arquitectura privada. Bajo estas calles había un impresionante sistema de desagüe. De las viviendas y los locales salían pequeños canales con las aguas residuales, que se recogían en un canal central cubierto que discurría por el centro de la calle bajo el enlosado. También construían sumideros para recoger el agua de la lluvia y dirigirla al canal.
En las ciudades más pequeñas, estos canales desaguaban en un río cercano o en el mar, como es el caso de Ampuria. Pero en ciudades mayores lo hacían en un complejo sistema de cloacas subterráneas. Los canales de las calles se recogían en cloacas que iban desaguando por gravedad en otras mayores, hasta llegar a un río. Así funcionaba la cloaca máxima de Roma, ya de época etrusca. En el Museo del Foro de César Augusta, junto a la Plaza del Pilar de Zaragoza, podemos ver un colector que recogía las aguas residuales del foro y de las termas. Sus medidas son de 3 metros de altura por 2 de ancho, lo que nos habla del enorme caudal para el que se diseñó. El material es hormigón romano, lo que aseguraba su impermeabilidad y durabilidad. Las cloacas proyectaban el trazado urbano en el subsuelo de las ciudades. Suponían un gran esfuerzo constructivo, pero en poblaciones que no dejaban de crecer, no olvidemos que Roma llegó a superar el 1.000.000 de habitantes, se hacía indispensable la gestión de las aguas residuales para mejorar la higiene y evitar las enfermedades, un enorme tributo a la diosa Higia, la hija de Asclepio. Las leyes romanas prohibían realizar enterramientos en el interior de las ciudades, por lo que las tumbas y los mausoleos se instalaban en las vías de acceso a la misma. Costumbre que ya era habitual en la última etapa de la cultura etrusca, formando auténticas necrópolis. El mayor ejemplo lo encontramos en la Vía Apia, a la entrada de Roma. No nos detendremos ahora en los tipos de enterramiento, ya que les dedicaremos su propio apartado. Aquí termina nuestro capítulo de hoy, que hemos dedicado al urbanismo romano. Nos veremos en próximos episodios en los que continuaremos con nuestro recorrido por la arquitectura y el arte romano. Un saludo y hasta pronto.